Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola, Juan Carlos. ¿Cómo van? Hola, Nuevamente, Juan Carlos, buenos días. por este vídeo. Espero que estén bien. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo en la parte de análisis computacional, ya específicamente lo que se refiere a la parte del diseño de edificios en hormigón, ¿no es verdad? Esa parte bastante importante, en la cual pues vamos a mezclar o de alguna forma vamos a extender lo que vimos las anteriores 2 semanas, pero ya aplicado en un proyecto en general de un edificio. ¿Listo? Entonces, como es usual, todas las semanas tenemos la parte de, digamos, de la preparación. Y para esta semana, pues tenían mejor dicho, la preparación consistía en obtener las cargas que se van a transmitir de las viguetas del edificio, ¿no? De la tarea, para el edificio que vamos a hacer esta semana, y también dibujar el espectro elástico de diseño según los lineamientos de sismo resistencia para una estructura que se encuentra en Quito bajo un suelo tipo C. ¿Listo? Entonces, en esta clase, como somos pocos, prácticamente ya tenemos pues, las últimas cuatro personas, que vendrían a ser Freddy, José, Kevin y Wilson. Entonces, mi amigo Freddy me va a ayudar mostrándome, indicándonos cómo sacó las fuerzas o de digamos, las reacciones que se transmiten de la viga de dos luces. José Rea, la de 4. Kevin nos va a mostrar cómo hizo el espectro elástico de diseño y va a complementar Wilson en esta parte. ¿Listo? Entonces, vamos ahí. Freddy, por favor. Juan Carlos, ¿me puede dar un ratito que estoy abriendo todo lo que estaba en la otra compu? Claro, Freddy. Entonces, vamos con José. José, explícanos Carlos, cómo sacaste yo, los... yo no hice, no entendía cómo hacer. Perdón, José, no te No, escuché, perdón. perdón, estoy con mascarilla. Sí. Ahí sí me escucha. Sí. No, yo no hice, no entendía cómo hacer. Ah, ya, ok. Gracias, José. Entonces, el siguiente sería Kevin. Sí, aquí estoy, ya comparto la pantalla. Dale. Ya dejé de compartir. Ah, creo que te tengo que habilitar. Dame un segundo. Ya, ahí sí. Bueno, aquí está un programa que es para calcular el espectro de Lo de las diseño. vigas. Lo de las vigas, por favor. Ah, Ah, no, a ti ya, te ya. había pedido lo del espectro. Sí, 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 cierto. sí. Ok. Entonces, 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 como es en Quito, tenemos que saber que es un tipo suelo C. Como es en Quito, se considera un factor de 0.4 por la zona sísmica en la que es alta. Esto se ve en la tabla de la NEC, me parece, sí. Y ya. De aquí estos factores N y R. N está dado por estos valores que se utiliza 2.48 en las provincias de la Sierra y R1 para todos los suelos, que es excepto el tipo E. Entonces, también tenemos que encontrar estos factores, que los encontramos con las siguientes tablas que dependen del tipo de suelo y del tipo de la zona sísmica. Como era en Quito, es la zona sísmica 5 y un tipo de suelo C. Entonces aquí encontramos que es 1.2 y así hacemos con las siguientes tablas para encontrar los factores
que necesitamos para el espectro. Y con esto ya calculamos y tenemos que graficar los periodos y con la velocidad graficamos el espectro que nos queda de esta manera. ¿Con la velocidad dijiste? ¿Cuál Ah, velocidad? perdón, con la aceleración, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ah, Aceleración espectral. eso, Aceleración espectral del Sol. Ok, sí. genial. Gracias. Ya. Gracias, Kevin. El siguiente vendría a ser Wilson. Entonces, Wilson, por favor, preséntanos la parte de las vigas, mejor, de cómo sacaste o qué hiciste para obtener lo que serían las fuerzas o las cargas que transmiten las viguetas a las vigas. Creo que ¿Wilson? Wilson no está, Juan Carlos. No, ¿en serio? Sí, no, no está en la lista de participantes. Wilson, ¿te encuentras? Wilson a la 1. Wilson a las 2. Si no lo veo tampoco, por si acaso. Wilson a las 3. Ok, Wilson. Listo. Entonces, ahora sí, José, vamos ahí adelante. Tienes el peso de las reacciones y de las fuerzas en el nombre. A ver. Juan Carlos, Dime. disculpa, ya tengo, si quieres, yo te comparto para, ya se me abrió, para lo de las fuerzas. Ah, perdón, eras tú, Freddy, perdón, Ah, perdón. Estaba es que confundiendo. pensé que la Perdón. tocaba alguien más, no sabía. Dale, dale, era ti, discúlpame, me equivoqué. Sí, a ver, ya entonces, aquí está cómo sacamos las fuerzas para el momento de la carga muerta, entonces se hace de la carga distribuida por la longitud de la luz, igual con la fórmula que nos diste para la viva 1, de la igual manera con la carga de 1,5 por la longitud de la viga y da este valor de acá. Igual para la viva 2, de esta manera así, con las longitudes del momento y ya. De ahí, aquí en el SAP, tengo, perdón. No sé si les ves, pero aquí está el diseño, entonces, no sé, te muestro las tablas o... Ya, a ver, ¿y de ahí qué hiciste para las fuerzas que se transmiten? ¿Cómo? O sea, le ingresé igual de como hicimos en la anterior viga. Ingresé las cargas como en los planos de la viva 1, la viva 2, la viva 3, la muerta. Ok, entonces, O no, no sé, ¿qué quieres que te muestre? ya, a ver, déjame compartir, por favor. Ahora, Ok, estamos de acuerdo que esta es la preparación de esta semana, ¿no? Edificios de concreto, módulo A, el cual está en el calendario, pues que estoy perdido. Edificios de concreto, módulo A, calendario, está correcto. Ya. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No?
Cuéntenme, chicos. Ya. Sí. Esta es parte de la preparación, ¿no? Entonces, les pido que calculen las cargas que se transmiten de las viguetas a las vigas cargueras. Ok. Entonces, aquí aparece en la teoría, en el documento, en esto que les muestro, que se supone que están leyendo, aparece cómo se transmite la carga de viguetas correctamente. Y aquí especifica cómo se calcula, ¿no? Entonces, no es el cálculo que hicimos la anterior semana, eso es otra cosa. Eso ya lo hicimos, eso es cómo se aplican cargas a las viguetas. Una cosa totalmente diferente. ¿Qué pasa con las viguetas? Van a transmitir carga a las vigas cargueras. Ya. Esos esquemas de carga son los que necesito. Entonces, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mi amigo Kevin, ¿cómo hiciste esa parte? En Con este la, caso, ¿entendiste qué es lo que te estoy pidiendo, Freddy? No es lo que me estás mostrando, eso es otra cosa. Eso es algo que hicimos conmigo incluso pues, la anterior semana, ¿no? ¿De qué se refería a eso? Eso es que no No, también ahí no dice entendía cómo se bien. transmiten, ¿no? Kevin, yo le entendí que primero hay que tener las reacciones en cada una de las vigas cargueras. Y con eso le dividimos para la separación entre los ejes de las vigas, que digo de las viguetas, que creo que eran de 0,80. ok, Y ya pues con eso encontrábamos una carga distribuida que era aplicada en cada una de las vigas cargueras. ok. Entonces, esa es la parte que entendiste, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué Ah, calculaste? Tal cual. Lo que me dices está correcto, pero ¿qué calculaste? Eso es lo que quiero. le muestro, porque yo hice con el SAP, le saqué las reacciones, pero le puse con la combinación de carga y creo que hice mal ahí. Y con esas reacciones que saqué del SAP, eh, A ver, muéstrame. compartí. Ya con estas reacciones que están aquí, solo les dividí para la separación entre vigas de 0,80 y los Y cálculos. ya, pero esto es las reacciones de la vigueta. Ya, ¿eso cómo se traduce a las vigas cargueras? Le dividí solo para la separación entre viguetas, que era 0,80. Ok, sí, yo lo entiendo, pero lo que te pregunto es, bueno, esa división te va a dar un valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuánto me Ya. sale? Y eso es una carga distribuida, ¿no es verdad? Sí, sí. Ya, esa carga distribuida se debe aplicar a una vigueta, perdón, a una viga. Entonces, ¿dónde está el esquema de la viga carguera con las cargas? No, solo le calculé así nomás. O sea, solo le dividí para cada una de las vigas, como eran 4. Ok, muy bien. Hazme un favor. En Sí, este caso sería mi amigo Kevin. Ahorita estaba hablando Freddy, ¿no? Ah, no, no. yo. Mentira. Estabas hablando tú, Kevin, ¿no es verdad? Sí, sí, sí. Ya. Freddy, muéstrame qué hiciste de la parte de análisis de riesgo sísmico, o sea, el espectro. Muéstrame esa parte, por favor. Esa parte no he entendido bien, no hice, solo le hice lo de la Lo de parte riesgo sísmico de no la hiciste. luz. Ajá. No Ok, entendía muy bien cómo hacer, entonces. ok, bueno, listo. Entonces, vamos a continuar hablando un poco acerca de esta parte. ¿Listo? Dame un segundo. Ya, aquí debería ser este. Ok, ahí se mira el esquema, ¿sí? La página.
Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Resulta que nosotros vamos a diseñar nuestra estructura para que no considere el sistema de piso como un sistema estructural. Eso es una elección que les comenté porque es benéfico, les comenté un poco más que todo porque es importante y de pronto a veces también nos ahorra tiempo el hacerlo. Y bueno, dentro de todo, pues ya hicimos o calculamos cuál sería el diseño que tendríamos que hacer y cómo lo pudiéramos hacer en SAP del sistema de piso, ¿ya? Ahora lo que queremos es transmitir las cargas del sistema de piso, que en este caso están concentradas en las viguetas, a lo que sería la estructura como tal, en donde yo voy a tener las columnas y las vigas principales. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se transmiten las cargas de las viguetas al sistema estructural? ¿No? Entonces, para eso hay que entender que las viguetas tienen un camino o un camino o un flujo de carga, ¿no? Entonces, ese camino que toman las cargas lo discutimos de pronto en una clase anterior, si mal no recuerdo, con el ejemplo de un puente, ¿no es verdad? Entonces, hablamos de, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se transmite mi peso, que estoy en un quinto piso, a la cimentación de mi edificio? ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que mi peso se pasa a la losa, la losa transporta el peso a las viguetas y las viguetas transportan la carga a las vigas. De ahí, las vigas las pasan a las columnas a la cimentación y la cimentación al suelo. ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí? Sí. Genial. Entonces, en la anterior clase, yo les había mostrado que en un sistema de losas armadas en una dirección existe el concepto de un pórtico carguero y un pórtico gravitacional, ¿sí? Y cuando yo tengo sistemas en dos direcciones, pues todos los pórticos empiezan a ser pórticos cargueros. Entonces vamos a hablar un poco más acerca de esto, de los pórticos cargueros, ¿sí? Porque en este caso, eso es lo que va a ser la parte diferente de cómo yo voy a distribuir las cargas, teniendo en cuenta la dirección del piso y de cómo está orientado el piso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un pórtico carguero? Pues en general, nosotros vamos a decir que el pórtico carguero a priori va a ser el pórtico que va a soportar directamente las cargas de las viguetas. Punto, no es nada más. Lo vamos a identificar porque estos pórticos cargueros pues tienen una dirección que es perpendicular a las sistema de losas armadas en una dirección, o en este caso pues podríamos decir es perpendicular a las viguetas. En estos pórticos se encuentran entonces las vigas cargueras. Las vigas cargueras hacen el apoyo de las viguetas y por lo tanto yo puedo en mi esquema que hice las anteriores 2 semanas, pues yo puedo saber que las reacciones que yo tengo en mi modelito de mi elemento de SAP, de mi vigueta, pues las reacciones son las cargas que se transfieren a las vigas cargueras. ¿Se entiende ese concepto? Es fundamental, o sea, realmente es lógico, ¿no? ¿Se entiende, Joel? Listo. Entonces, esa parte es súper importante porque nosotros definimos tipos de viguetas. ¿Recuerdan? En nuestra estructura esta, teníamos 2 tipos de viguetas, ¿sí? Las que tenían 3 apoyos, que son las que están aquí en los extremos, y las que tenían 5 apoyos, que son en la parte interna. Entonces, cada una de estas viguetas van a transmitir carga a las vigas cargueras, ¿sí? En forma de una reacción. Y aquí, ojo, esto es importante, y es que debido a la forma como se distribuyen o se espacían las viguetas, que es prácticamente cada 60, 80 centímetros, que es lo normal para viguetas de hormigón, pues yo puedo hacer esa división entre la reacción y el ancho que hay entre las viguetas para volver esa carga distribuida. Sin embargo, en sistemas de piso, como les comentaba de acero,
esto realmente ya no tiene sentido, porque la distribución entre una vigueta y la siguiente de acero, pues va a ser prácticamente 3 metros, que ya no se vuelven cargas distribuidas, sino que la carga es básicamente una carga punta. ¿Listo? Entonces, al respecto, teniendo en cuenta esa distribución, lo que nosotros vamos a hacer es la división de la reacción, ¿sí?, que nosotros encontramos del modelo de las viguetas, dividido entre un ancho S. ¿Y cuál es el ancho S? Pues va a ser la distancia que hay a la mitad del eje de la siguiente vigueta y de la vigueta anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a trabajar con un modelo que está totalmente, en todo caso, hecho para clase. Pero en la realidad ustedes se van a topar de que por la misma distribución de los ejes, pues hay veces en donde la distancia entre una vigueta y la siguiente no es exactamente la misma en todo lado. Entonces, eso podría llegar a complicar un poco lo que sería el análisis, pero en general uno tiene que diseñar para el peor efecto, y si la distancia es menor, pues yo voy a tener una mayor reacción debido a que estoy dividiendo por una separación menor. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros teníamos, este es el esquema que yo les puse para lo que era el esquema de las tareas, ¿es verdad? Entonces yo voy a coger y voy a dividir, voy a encontrar los ejes. Entonces yo aquí tengo una reacción, suponga que esto es una reacción, que es una carga, que es totalmente puntual, esa es la reacción que yo encuentro en esta vigueta. Yo tengo aquí la distancia a un eje, al siguiente y al otro eje, y entonces voy a dividir. En este intervalo voy a sacar la mitad de esa distancia y en este intervalo voy a sacar la mitad de esa distancia. Y lo que voy a decir es que entonces la distancia que es aferente a mi vigueta es esta. Ojo, esa distancia que nosotros decimos que es aferente es distinta a la cual nos da el ACI para considerar el diseño de viguetas, ¿sí o no? En su tarea tenían que calcular según el ACI cuánto es el ancho tributario, el B efectivo, el ancho que considera el ACI para hacer el diseño de estos elementos. Y entonces decía que, bueno, es 8 veces el espesor de la losa, es la distancia de la luz de la vigueta entre 12, o la distancia o la separación entre ejes de viguetas a la mitad. Ya, lo que sea menor de esos 3 valores. Eso es una cosa, eso es para el diseño, para hacer el análisis estructural. Y otra cosa es cómo vamos a distribuir esa carga. Entonces, esta carga que ahorita está en formato reacción, yo lo que quiero es ponerla en formato de carga distribuida. Y entonces, ese ancho que nosotros tenemos ahí, lo voy a identificar como R sobre S, donde S es esta distancia. ¿Sí? Que para este ejemplo, pues va a ser la mitad de 60, que sería 30 más 15 más 30. ¿Se entiende de dónde sale ese 30 más 15 más 30? ¿Sí? ¿No? ¿El resto? Sí. Ok. ¿Listo? Y eso era todo. Ahora, esto lo vamos a hacer para las combinaciones. Entonces, nosotros necesitamos sacar unas distancias para lo que sería la combinación, mejor dicho, para las cargas muertas y para las cargas vivas. Punto. Nada más. ¿Por qué? Porque en edificios yo voy a necesitar incluir esa carga y sumarle al peso de la vigueta, ¿sí?, el peso de las vigas, el peso de las columnas, y con toda esa masa coger
y aplicar lo que sería la fuerza sísmica, que es E, o la fuerza de viento. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente lo que necesitamos. Debido a nuestro entorno, digamos que nuestro entorno en Ecuador, y más que todo en Latinoamérica, nosotros no sufrimos de viento excesivo, o sea, la carga producida o la carga lateral producida por las ráfagas de viento aquí no es tan importante, y en Ecuador al menos lo que rige el diseño de las estructuras es netamente lo que sería la combinación 7, que es la de fuerza sísmica, o la combinación, aquí me falta, sí, la combinación 7, que es la de fuerza sísmica en general, ¿no? Y la combinación 5, que involucra también el sismo. ¿Listo? Entonces, esta parte es súper importante porque para calcular la fuerza sísmica yo necesito el espectro elástico que ustedes construyeron. Entonces, de aquí en adelante vamos a usar ese espectro elástico, y el que no lo haya hecho tiene hasta pues la próxima clase para hacerlo, tenerlo y tenerlo en un Excel. ¿Listo? Entonces no se olviden, cuando hablemos del espectro elástico, va a ser el espectro elástico para la ciudad de Quito de un suelo tipo C. Y ese se los voy a pedir de aquí en todas las edificaciones que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Está claro? Sí. ¿Listo? ¿O quieren proponer otra ciudad? No tengo problema realmente. ¿Está bien, Quito? Ya está bien, Quito. Está bien. Sí. Ok. Yo apruebo desde acá de Esmeraldas. Apruebo Quito. Apruebas, Quito. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Lo que nos resta es hablar un poco del espectro y de la fuerza sísmica. ¿Qué es la fuerza sísmica que produce en general, ¿no? Entonces, ustedes tienen una clase de ingeniería sismo resistente con Fabricio. Espero, creo que en este semestre lo está dando Fabricio. No estoy muy seguro realmente, pero sería lo usual. Y en esa clase ustedes estudian cómo se debe diseñar una estructura de una forma sismo resistente, o sea, que pueda ser capaz de soportar el sismo y resistir las fuerzas con un daño pues, que está controlado. ¿Eso? En algunas partes del mundo, la ingeniería sismo resistente le llaman ingeniería antisísmica, ¿ya? Concepto del cual no estoy de acuerdo, porque pues antisísmico para mí significa que, no sé, como que va del sismo, parece, ¿no? Pero bueno, si ustedes de pronto se van a Chile, allí hablan de la ingeniería antisísmica como la rama de la ingeniería que se dedica a esta parte, ¿no? Entonces, la fuerza sísmica para la NEC y en general para lo que es la normativa estadounidense está identificada como en las combinaciones como la letra E de earthquake, ¿no? Entonces, la estimación de fuerza sísmica realmente es un proceso complejo porque involucra la dinámica estructural y más que todo involucra una carga que se aplica en el tiempo y que varía en intensidad y dirección durante el tiempo que dura el sismo, ¿sí? Lo cual es contrario a todo lo que hemos visto. Las cargas que hemos aplicado, ¿qué son? ¿Varían? ¿Cambian? ¿Cómo son las cargas? Se denominan cargas ¿qué? Estáticas. Estáticas. Ajá, perfecto. Entonces, las cargas que nosotros hemos aplicado son cargas estáticas, totalmente diferente a lo que es la fuerza sísmica. Entonces, el análisis mediante fuerza sísmica realmente debería incluir dos cosas. Primero, que la estructura se va a alterar su posición en función de las cargas que soporta, ¿sí? Debido al efecto sísmico. Punto. Por lo tanto, el análisis debe hacerse para cada instante de tiempo, porque la fuerza va a cambiar en cada instante de tiempo y por lo tanto la deformación va a cambiar de la estructura en cada instante de tiempo. Pero más que todo es un análisis histórico. ¿Por qué? Porque un minuto antes
o mejor dicho, un instante antes, la estructura ya tiene una deformación. O sea que para el cambio de la carga posterior, ya existe una deformación inicial que puede ser aumentada o disminuida en función de cómo va el vector de carga sísmica. ¿Sí? Entonces, todos esos componentes hacen de que el análisis sísmico sea algo un poco complejo y que demande otro componente adicional. Y es que la estructura debe dañarse para que sea un análisis realístico. ¿Sí? Entonces, ¿en qué parte de su clase de análisis estructural les explicaron cómo se daña la estructura cuando le aplican sismo? ¿Ah? ¿En qué parte? A ver, ¿te refieres a Sí, que en qué parte de la estructura se recibe, aguanta el sismo? No, me refiero en qué parte del análisis matricial a ti te dice el análisis matricial que la estructura está dañándose. Pues obviamente en ninguna les dijeron eso, ¿sí o no? Ajá, Porque porque solo cuando falla significa que todo está mal y toca volver a diseñar. más que todo, cuando ustedes vieron análisis estructural 2, pues es que todo es elástico y algo elástico no se daña por más fuerza que yo le aplique, ¿sí o no? El análisis estructural nunca les dice esta estructura está dañada, porque supone que todos los elementos están viajando en el rango elástico. Entonces, ¿cuándo ustedes estimaron que se dañó? En ningún momento, ¿sí o no? Igual en SAP no les va a decir la estructura está dañada. Él va a seguir analizando, pues si le ponen más fuerza, pues se desplaza más y punto. No es nada más, ¿sí? Entonces, esa parte es algo que se considera por métodos indirectos en el diseño, ¿listo? Entonces, para ciertas estructuras, ojo, y esta parte es súper importante, no olvidar, y lo voy a poner aquí, no olvidar. Para ciertas estructuras, nada más, que cumplen ciertos criterios, ¿sí? La norma me permite usar este método que se llama el método de la fuerza horizontal equivalente, ¿sí? Pero entonces, estas estructuras deben tener o deben cumplir ciertas limitaciones. Por ejemplo, son estructuras que son regulares. ¿Qué significa que son regulares? Pues de que son cajitas de las cuales no les gusta a los arquitectos, pero que son las más sencillas y aparte de todo, las que mejor responden ante un evento sísmico, ¿sí? Entonces, que los ejes son cuadraditos, que las distancias que parecen cajoncitos en la mayoría de las cosas. Que no tengan formas raras, o sea, que no sean una V o que no tengan formas raras en su planta estructural. Que los pisos estén adecuadamente espaciados entre el uno y el otro, que no haya un piso más alto, que no haya cosas raras, ¿sí? Que no tengan masas muy concentradas en un piso. Por ejemplo, que no tengan una piscina en la mitad del edificio, ¿no? Cuando usted tiene una piscina en la mitad del edificio, pues eso ya no es algo normal, ¿ya? En general, que sean estructuras convencionales sin cosas raras, ¿listo? Para este tipo de estructuras, en las cuales nosotros podríamos hablar que son las casitas de 3 a 5 pisos, 3 a 6 pisos, no muy altas tampoco, ¿sí? O los edificios hasta, yo diría que unos 8, o sea, no recomendaría para más de 8, exagerado 10 pisos, ¿sí? De estos sistemas se puede utilizar. ¿Qué es otra limitante? Hombre, que el piso se comporte como un diafragma, ¿sí? Que el piso se comporte como un diafragma. O sea, que no tenga huecos grandes, que no tenga huecos excesivos. Ese tipo de cosas hacen que el piso se comporte de una forma flexible y por lo tanto, pues, no sirve este método o no es adecuado aplicarlo. Usted lo puede aplicar, pero pues
SAP le va a dar resultados, pero recuerden que los modelos de análisis estructural lo que tratan es estimar aproximadamente el comportamiento real de la estructura, ¿sí? Si usted se lo aplica a una estructura que no cumple estas metodologías, SAP le va a dar fuerzas, desplazamientos, resultados, porque pues SAP es una máquina, ¿sí? Pero cuando el sismo ataque a la estructura real, no se va a comportar así y va a haber problemas. ¿Se entiende? Ojo, esto es súper importante. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces qué hacemos si tenemos que diseñar una estructura más compleja como las que tienen ese tipo de cosas? Yo nunca dije que no se puedan diseñar este tipo de estructuras con estas cosas particulares. Lo que pasa es que ya no se puede utilizar este método simplificado, sino que ya toca utilizar métodos mucho más complejos que estimen adecuadamente la rigidez, la distribución de fuerzas dentro de la estructura. ¿Listo? ¿Se entendió? Joel sí entendió, ¿y el resto? Sí, Juan Carlos, yo también. Sí, sí, está. Sí. Listo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque me ha tocado revisar cosas de estudiantes que salen a diseñar y que tienen este error. Aplican conceptos simplificados a estructuras que no pueden o no deben aplicar. ¿Listo? Bueno. Entonces, una vez que ya entendemos esta limitante, vamos a hablar cómo funciona el método. ¿Listo? Entonces, el método se basa en un espectro elástico y de ahí ya todo parte de un problema, ¿no? Ya cuando dijimos elástico, ya las cosas empiezan a sonar feo, ¿no? El famoso espectro elástico de diseño. ¿Qué es el espectro elástico de diseño? No es nada más que un gráfico que me relaciona, ¿sí? El periodo de mi estructura elástico, nuevamente, el periodo elástico de mi estructura con la máxima aceleración que yo espero que la estructura soporte cuando ataque el sismo esperado en donde está mi estructura. ¿Listo? Entonces, esto tiene variables, ¿no? Entonces, este espectro elástico va a ser una función, o SA es una función que depende de, ¿sí? Va a depender del sitio, del suelo, ¿sí? Del amortiguamiento de la estructura. Y con todas esas variables, el espectro puede cambiar de diferentes formas, ¿sí? Y eso altera los resultados. ¿Listo? Ahora, este S sub A, ¿qué me va a dar? El S sub a mí me va a dar, es una aceleración máxima esperada para mi estructura. ¿Listo? Y entonces, por allá cuando ustedes tenían la clase de dinámica estructural, nosotros decíamos que una estructura, un edificio, hagan de cuenta ¿sí? Cuando llega y ataca el sismo, ¿sí? Lo que hace es que le mueve el piso o le aplica fuerza en cada uno de los pisos que aquí yo estoy marcando. Esta estructura de 3 pisos, cuando llega el sismo, ¿qué hace el sismo? ¿Le aplica fuerza o lo que está haciendo es moviéndole el piso a la estructura? Mueve el piso. Le mueve el piso, ¿sí o no? ¿Cómo se lo mueve? Eso es lo importante. Lo que produce el sismo es una aceleración en la base, ¿sí? Eso es lo que hace. Lo que hace es que empieza a generar un desplazamiento en una unidad de tiempo, ¿sí? Y como nosotros sabemos que un desplazamiento en una unidad de tiempo es velocidad, ¿sí? Existe un cambio del vector de velocidad y eso produce una aceleración. Entonces, en últimas, lo que nosotros tenemos es una aceleración en la base. No una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? No una fuerza. Ahora, dinámicamente hablando, este edificio se lo puede
representar de una forma aproximada como una masa que está concentrada en cada uno de los pisos, el piso 3, el piso 2 y el piso 1, unida por una rigidez que la dan los elementos de columna, vigas y losas. ¿Listo? Entonces, ese sistema es nuestro modelo simplificado, ¿ya? Entonces, el espectro, ¿sí? Este sistema masa, rigidez, tiene un periodo estructural que nosotros llamamos, ¿sí? Que va a estar en función de la masa y la rigidez. Y ese periodo estructural es el que nosotros leemos acá. Entonces, eso va a tener un número. Para que tengan una referencia más o menos, el periodo estructural de un edificio se estima bien aproximadamente como 0.1 segundos el número de pisos para estructuras que son hechas de hormigón. ¿Sí? Entonces, Joel, ¿tu edificio es de hormigón? ¿Vigas y columnas? ¿Qué opinas? ¿Dónde vives? ¿Tu casa? O sea, mi casa es mixta. Ya, mixta. ¿Cuántos pisos tiene? O sea, no, no tiene piso, es una sola planta. ¿Es una sola, toda vives en una sola planta? Ajá. ¿Ya? Entonces, el periodo estructural de tu casa es más o menos 0.1 segundo. Listo. David, que te ve ahí también. ¿Cuántos pisos tiene tu estructura? Tu casa. ¿Tres? Tres. Tres. Entonces, tu periodo estructural es 0.3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Eso es súper importante, porque fíjense que entre mayor piso, mayor periodo, ¿sí? Y una estructura, digamos como, no sé, la torre, el Ionic, eso que tiene, creo que dijeron que tenía 36 pisos, pues tiene un periodo estructural de 3.6 segundos. ¿Estamos? Con ese valor de periodo, yo voy a entrar a mi espectro y lo que voy a hacer es que voy a intersectar la gráfica hasta toparme con la gráfica y de ahí me voy a mirar este SSWA. ¿Listo? Denme un segundo, perdón, que tengo que atender una llamada que es realmente urgente. Y entonces quiero que cada uno de las tres personas que les dije, ¿sí? O mejor dicho, Joel y David, me miren en su espectro elástico cuánto es el SSUA que les da el código. Y el resto me va a decir cuánto es el SSUA para esta estructura que tiene 3.6 segundos.
¿Aló? ¿Listo? Listo. Entonces, Joel, ¿cuánto dice el espectro? A mí me da 1,1904. 1,1904. No sé qué pasó aquí. Denme un segundo. Joel, 1,1904. A mi amigo David. Y yo tengo que me da 1.190. 1,09. 190. Para una casa de 3. Y para la de 3,6. Yo tengo 0,1867. 0,185 me salió a mí. Ya. No estoy 100% seguro, pero 90% seguro de que, David, tienes que revisar tu espectro. Y más o menos, ¿sí? Tú deberías tener el mismo valor que Joel, porque tienen una estructura rígida que se encuentra en esta zona del espectro elástico de diseño. Ahora, ¿qué unidades tiene esto? Juan Carlos, es 1.19. Ah, ya. Entonces, ahí sí. ¿Listo? ¿Qué unidades tiene esto? Eso es lo importante también. ¿Qué significa ese número? Nosotros debemos pensar que toda ingeniería tiene un significado, ¿no? Entonces, ¿qué significa este número? Esta es la aceleración de la gravedad. El número es la aceleración de la gravedad. Ok. Entonces, esto quiere decir que la casa de Joel debe soportar 1.2 veces la aceleración de la gravedad, igual la de David, pero la del edificio no sé qué, el Icon de Uribe, con 36 pisos, solamente va a soportar el 20%. ¿Sí? 0.2% la gravedad. ¿Listo? Ahora, ¿hasta ahí se ha entendido? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Ok. Una consulta. Entonces, esta es la cantidad de veces de su peso en fuerza que soportaría en un sismo. Justamente a eso voy. ¿Listo? Ah, ya. Entonces, me voy a quedar con este valor de 1 y lo voy a redondear a 1.2. ¿Listo? Entonces, supónganse que, no sé qué pasó aquí, pero no se borra esto de acá. Qué raro. ¿O ya se les borró? No. ¿Sí o no? A ver, déjenme ver una cosa. Ya, ahí sí. Vale. Entonces, volvemos al ejemplo que teníamos ahorita, ¿no? Entonces, resulta que ya no marca el marco. Ah, ya. Que tengo un edificio de 3 pisos. Y entonces, ¿cómo yo transfiero esto? Por el método de la fuerza horizontal equivalente, que de aquí en adelante yo voy a llamar FHE. ¿Estamos? Esa aceleración, y debido a la dinámica estructural, nosotros sabemos que una aceleración en la base de una estructura es equivalente a, si esto aplica una fuerza igual a S sub A, eso se puede hacer equivalente a aplicarle a cada masa en el sistema equivalente una fuerza que va a ser menos S sub A por la masa sub I. ¿Listo? Eso es por la dinámica estructural. Pero es equivalente. Eso es una forma de, ¿sí?, solucionar el método. No es lo que pasa
pero es lo que nosotros usamos para generar el análisis. No es exactamente la masa del piso, es una proporción, ¿sí? Y esa parte de cómo se aplica la fuerza también está en el código. Por favor, lo leen y lo investigan. ¿Cómo yo calculo aquí el cortante basal de sub J? ¿Y cómo voy a aplicar yo aquí el cortante en cada uno de los pisos? Eso está en la NEC, el pedazo que le subí yo ahí en el curso. Y que si ya vieron con Fabricio la clase, lo van a entender y lo van a sacar. ¿Listo? Entonces, esa parte, por favor, lo revisan y lo estudian. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Este espectro, como se pudieron dar cuenta, está en función de unos factores que van a cambiar netamente por la zona en donde está la edificación y por el suelo, ¿sí? Entonces, hay otra limitante. En la NEC, si ustedes ven, esos factores, cuando ustedes catalogan que el suelo es un suelo demasiado malo, o sea, un suelo tipo F, la NEC ya no les da los códigos para hacer este gráfico. Y entonces, en ese tipo de suelos, que son pues, suelos como arcillosos, suelos que sean rellenos naturales, cosas así, entonces usted tiene que hacer un estudio geotécnico para aplicar lo que sería sacar este espectro y la función de amplificación. ¿Listo? Cosas bien importantes de digamos, de este espectro, ¿ya? Recuerden que ustedes tienen un factor Z. Y cuando estaban haciendo el espectro, espero que lo hayan hecho y que no lo hayan bajado por internet o se lo hayan pasado, pues, que suele suceder. Espero que lo hayan hecho, ¿no? Pero el factor Z se obtiene de un mapa del Ecuador que tiene colores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En donde yo, en función de la ciudad, categorizo a mi punto como una zona de amenaza sísmica media, alta, o lo que sea. ¿Listo? Entonces, ese factor Z también es una aceleración. ¿Sí? Y del estudio de riesgo sísmico para el Ecuador, se obtuvieron esos valores de aceleración en roca. ¿Ya? Entonces, esa es la aceleración que nosotros esperamos para Quito que se produzca a un nivel de roca. O sea, después de la corteza terrestre, nosotros tenemos suelo, material granular, y cuando más nos profundizamos, llega un punto en donde se vuelve roca todo. ¿Sí? En algunos sitios, encontrar el nivel de roca es bastante superficial. Por ejemplo, en las montañas, es muy fácil encontrar roca, porque la montaña es prácticamente un doblez en la corteza terrestre, y bueno, por la lluvia se va erosionando lo que es el suelo normal. En otros sitios es muy profunda, la roca nunca se va a encontrar para condiciones de ingeniería. Por ejemplo, si ustedes se van a Ciudad de México a construir, o se van a construir a Bogotá, lo que va a suceder es que, por ejemplo, en Bogotá, muchas partes de Bogotá tienen 200 metros de profundidad de arcillas. ¿Sí? Y de ahí está la roca. Entonces, imagine usted poner una zapata a 200 metros de la superficie. ¿Creen que es posible? No. Puede ser posible, es posible, pero mucha economía. 200 metros de excavación, ¿no? Entonces, no es práctico, y entonces las cimentaciones normales de zapaticas ya no se pueden hacer, ¿ya? Se necesita aplicar otros métodos como los pilotes, las losas de cimentación, otras cosas para poder cimentar estructuras. ¿Listo? Entonces, esa aceleración en roca, ese factor Z, fíjense que aparece en todo lado en la ecuación. ¿Sí? Aparece aquí, aparece aquí.
ya aparece acá, ¿no? Y eso es bien importante porque ese factor Z, ¿sí? Si ustedes me entienden lo que les acabo de decir, resulta es que su estructura, ustedes van a tener una estructura que el nivel de roca es por acá abajo y por aquí va a estar un montón de suelo y por acá la casita de ustedes, ¿sí? Entonces, lo que se mueve aquí es el factor Z, pero en el momento en que llega acá, tiene que pasar por suelo y este factor es el factor de amplificación F, eta, Z que ustedes ven acá. ¿Listo? Entonces, este punto es la aceleración que sienten, ¿sí? La superficie del terreno debido a una aceleración en roca Z. ¿Se entiende ese concepto? Listo. Ahora, quiero que piensen un poco acerca de lo que les dije, ¿no? Hablamos del periodo estructural. Estructuras largas, periodos largos, ¿sí? Estructuras pequeñas, periodos pequeños, ¿sí? ¿En qué rango estaría una estructura enterrada? Periodos pequeños. Periodos pequeños. ¿Cómo se mueve una estructura enterrada? ¿Qué periodo estructural esperarían de una estructura enterrada? 0,01. 0,01, ajá. Vainas así. ¿Por qué? Porque el elemento, como está enterrado, se mueve igual que el suelo, ¿sí? Entonces, una estructura que está enterrada, pues va a sufrir la misma aceleración que sufre el suelo, ¿sí? Conceptos bastante importantes de dinámica estructural. ¿Listo? ¿Se entendió esta parte? Genial. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes tienen un videíto de un profesor que hizo un video de cómo hacer paso a paso el análisis espectral, ¿sí? De una estructura con la NEC 15, ¿no? Con la NEC 15, que es la NEC que rige para nosotros lo que sería el diseño estructural, ¿sí? Entonces no se olviden, espero que ya lo hayan visto. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? ¿Cuánto dura? 4 ¿No? minutos. 4 minutos. Bueno, realmente dura más, solo que yo lo corté un poco, ¿no? Para que no arranque desde el inicio. Bueno. Listo. ¿Preguntas adicionales? ¿No? ¿Todos bien? ¿Aburridos? ¿Contentos? ¿Bien aburridos? Dice David, sí. Muy bien, David. Bueno. Creo que faltan 20 minutos, si mal no estoy. Denme un segundo. Bueno. Si quieres vender online,
Está muteado, Carlos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ok. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vista de que teníamos por ahí una pequeña actividad de preparación y para que por la próxima clase tengamos ya todo el material listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que por favor abran, ¿sí?, las viguetas que tenían que hacer en la tarea. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, esas deberían ser viguetas en SAP. Estamos, ¿no? Esas deberían ser las viguetas en SAP. Mientras tanto, yo también voy a abrir y vamos a comprobar a ver cuánto nos dieron el análisis de las viguetas. Todo el mundo abra lo que hizo en SAP y vamos a ver qué tal. A ver si complementamos esta parte, ¿no? No sé por qué mi computador no me detecta automáticamente el SAP para abrir los archivos. Me toca seleccionarle, o sea, automáticamente. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué esperaría que tengan? Lo siguiente, ¿no? Este era el modelo para la viguita de dos luces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí miro lo que es la carga muerta, lo que sería la carga viva 1. Dijimos que la carga viva 1 es totalmente completa, ¿sí? Por aquí tenemos la carga viva 2, que sería un lado, carga viva 3, el otro lado, ¿sí? Y prácticamente eso sería pues las combinaciones que tenemos de carga viva, ¿sí? Todo mundo tiene esta viguita. Ya, vamos a chequear las reacciones de la viguita, ¿sí? Entonces, en esta viga, yo voy a tener aquí las reacciones, joins, y me voy aquí a arrow. ¿Listo? Entonces, tengo este valor, ¿sí? Que sería el valor de 15.4, 39.57 y 15.04 también. Todo mundo chequee estos valores. ¿Están adecuados? ¿Están iguales? ¿No les dio? ¿Les dio? ¿Qué pasó? A ¿Esos mí valores todavía no son se de me la abre carga muerta? Sí. o sea, a mí no se me abre todavía el SAP, pero sí tomé una captura de los valores y no me sale igual que a ti. Capaz A me mí tampoco, yo jalea. tengo otros valores. Yo Ok. tengo el Excel igual, ajá, me salen otros valores. Porque yo había sacado en el Excel. ¿Yo hice con qué? Aquí yo había sacado en el Excel y no tengo esos valores. Tengo otros. Sí.
Ya, listo. Entonces, revisemos porque nos deberían dar los mismos valores. Juan Carlos, ¿cómo le hiciste para ver esos valores? Ahorita recién se me abre el programa. Me voy aquí a Show Force y Joins. ¿Para qué combinación está ahí, Juan Carlos? Ninguna, solo carga muerta. Ah, Solo en carga muerta, no las viste cómo combinar. Por eso. No, es que no necesito que combinen, solo necesito las combinaciones de carga muerta. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es chequear esta parte, ¿no? Aquí yo tengo también los valores para la viga de 4 que nos deberían dar estos valores. ¿Listo? Estos son los valores para la viga de 4. ¿Ya? Entonces, con estos valores, yo me voy a venir a lo que sería el análisis de viguetas o de carga sobre vigas principales. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir lo siguiente, ¿no? Nosotros habíamos hablado acerca de un elemento que iba a ser la planta estructural. ¿Sí? En esa planta estructural, a ver, déjenme ver qué tenía. Recuerdan que por la mañana tenía problemas con el. Bueno, creo que mejor lo voy a compartir de aquí. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener aquí que mis vigas, ¿sí? O mis viguetas que están con 2 luces son estas de acá. Esta zona y esta zona. De mi SAP, yo tengo lo siguiente. Tengo que mis cargas muertas y las reacciones debido a carga muerta para mis viguetas van a ser estas de acá. Entonces, esto es para carga muerta. Voy a poner aquí un letrero. Carga muerta, vigueta de 2 luces. ¿Listo? Entonces, esta carga muerta que yo voy a tener aquí, también voy a poner carga viva, viguetas de 2 luces. Entonces, voy a coger aquí y voy a mostrar la combinación que sería de carga viva que tengo, que es la combinación L. ¿Recuerdan? Carga viva y me da estos valores. Ok. Entonces, quiero que se fijen en lo siguiente. En estas vigas, yo aquí les había dado lo que serían los ejes, ¿sí? Entonces, este es el eje 2, el eje 3 y el eje 4. Este eje 2 está representado, entonces, por este valor aquí. Este sería el eje 2.
qué vaina con esto, ¿ah? Este de aquí sería el eje 2. Este sería el eje 3 y este sería el eje 4 en cada una de estos. ¿Listo? Entonces, la reacción del eje 2 para carga muerta, entonces tenemos lo siguiente, carga muerta. Entonces, esta reacción, vamos a tener la reacción de 15.4 sobre el ancho que nosotros tenemos aquí en este elemento. El ancho para nosotros va a ser el ancho de aferencia que tenemos en nuestro sistema, que nuestro sistema era 75 centímetros. Entonces, ese ancho lo voy a dividir aquí por 0.75 y eso me va a dar un valor, que sería 15.4 entre 0.75. Eso me da 20.53 kilonewtons por metro lineal. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Esto está en kilonewtons, esto está en metros. Tengo este valor de 39.57 kilonewtons sobre 0.75, que es el ancho aferente. Entonces tengo aquí 39.57 entre 0.75 me da 52.76 kilonewtons por metro. Entonces, con estos valores, que sería 20.53 y 52.76, voy a hacer una viga. ¿Cómo va a ser mi viguita? Voy a hacer la viga carguera del eje 2. Este es mi eje número 2. ¿Listo? Y mi eje 2 tiene 4 luces. ¿Sí? Esa viga en la luz A, este es el eje A, este es el eje A, B, C y D de mi viga. En este eje, nosotros vamos a coger y vamos a poner la carga distribuida. Entonces, fíjense que en toda la viga de la porción 2, yo voy a tener este punto y este punto con la reacción que está en el eje 2, que sería 15.4 y que por lo tanto es 20.53. Entonces, teniendo eso en mente, pues yo voy a coger aquí y le voy a aplicar a esas luces. Me falta un eje, que sería el eje E. Pongámoslo aquí que este es el eje D y este es el eje E. ¿Listo? Entonces, en estas luces, que son las últimas, voy a poner por carga muerta 20.53 kilonewtons. Y entonces, en esta parte que está entre el eje BC y entre el eje CD, que sería esta parte acá, ¿sí? Yo debo poner la reacción de la mitad en el eje 2 de la viga de 4 luces, de la vigueta de 4 luces. Entonces, esa vigueta de 4 luces me dice que, SAP me dice que la vigueta de 4 luces tiene un valor que es este de acá. ¿Sí? Entonces sería 20.53
20.53. Y aquí yo tengo el otro que sería mi eje 1. Mi eje 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, nuevamente, el eje 2 sería 34.97 entre 0.75. Y eso me daría 0. No puede ser. 34.97 entre 0.75 da 46.62 kilonewtons por metro. Entonces, la viga del eje 2 por carga muerta ¿cómo queda? ¿Sí? Entonces, yo voy a coger aquí y me voy a ayudar de SAP. Y con esto terminamos. Entonces, este de aquí va a ser mi eje A, mi eje B, mi eje C, mi eje D y mi eje E. La viga va a tener carga distribuida roja, carga distribuida verde, ¿sí? En los extremos va a tener una carga de 20.53 kilonewtons por metro. Y en la parte interna va a tener 46.63 kilonewtons por metro. Y así quedarían las vigas que están del eje número 2 por carga muerta. Entonces, para la próxima clase, quiero que por favor hagan para las otras vigas, que sería la del eje 1, la del eje 3, la del eje 4, para carga muerta, y completen lo mismo para carga viva. ¿Listo? Nos vemos la próxima clase. El día, en este caso, sería el día jueves. Juan Carlos, no sé, pero a mí no me salen los mismos valores que a ti te salen las reacciones de la carga muerta y algunos de mis compañeros tampoco, entonces no sé. Ya, háganlo con sus valores y vemos. No importa, háganlo con sus valores y vemos. No se preocupen. ¿Listo? Ah, ya. De qué susto. Bueno, Juan Carlos, gracias. Bueno, que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Juan Carlos. Gracias. Chao, Juan Carlos. Chao, Edwin.